Pues buenas tardes a todos. Pues bueno, somos, como saben, somos miembros del Grupo de Estudios sobre Eurasia, mejor conocido como el GESE. Y pues bueno, esta tarde estamos muy felices de esta reunión porque hoy les estaremos presentando por primera vez pues, la última obra que hemos publicado como grupo, titulada Los Olvidados de Eurasia, ¿no? Entonces, el título, espero ya es muy sugerente y ahí, sobre todo, el trabajo de nuestros coordinadores de la obra, que son quienes van a presentar la misma. Pues bueno, que me parece que fue muy atinada la elección de este título, porque justo lo que se busca enfatizar en esta obra, pues es dar relevancia a estos países que parecieran estar olvidados en el imaginario en general y obviamente pues desde México. Pero bueno, justo para eso les van a hablar cada uno de nuestros coordinadores de la obra, quienes son los que nos acompañan en esta sesión. Y pues en primer lugar le vamos a dar la palabra a la mente maestra detrás de esta gran obra, que es nuestro querido Eduardo Palacios. Entonces, pues bueno, si nos pudieras comentar o iniciar comentando en qué consistió el libro, cuáles fueron los principales retos, por qué se llaman Aportaciones de México, pues bueno, te lo agradeceremos mucho. Muchas gracias, mi estimada Edith, mis compañeros Eduardo Chili y Jacqueline Briceño. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan, que nos sintonizan en esta transmisión. Gracias por el interés y por estar aquí. Pues bueno, aquí lo tengo conmigo. Ya por fin vio la luz. Este es un proyecto que tiene gestándose aproximadamente 3 años, aproximadamente, ¿no? Eh, Empezó el libro de los olvidados de Eurasia como un proyecto adyacente inclusive al mismo GESE, o sea, la idea tiene ya pues 5 años, nuestro grupo de estudios sobre Eurasia está cumpliendo 5 años. Recuerdo que se la platiqué por primera vez a mi estimado Eduardo Zilli, en las instalaciones de la UAM Xochimilco, mientras desayunábamos, ¿no? Y eh, antes de ir más a fondo sobre qué incluye o cuáles son los contenidos que se trabajan en los olvidados de Eurasia, pues bueno, ¿de dónde viene la iniciativa de escribir un libro como este? Cuando nosotros estudiábamos hace ya varios ayeres la licenciatura en Relaciones Internacionales, los títulos sobre, o la información, artículos, libros, etcétera, sobre países euroasiáticos que no fueran obviamente China y Rusia, pues era muy poca la cantidad de información que teníamos al respecto. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando cursamos materias como el sudeste asiático, la cuenca del Pacífico, ¿no? Rusia y la comunidad de estados independientes, pues eran extractos, eran fragmentos, eran un capítulo por aquí, un artículo por allá, no había una obra de referencia como tal, ¿no? Y pues teníamos que estar ahí literalmente, pues buscando la información, ¿no? Este, entonces, bueno, yo le dije a Lalo, vamos a hacer un libro donde hagamos una suerte de compilación, ¿no? De todos estos paisitos que inclusive para gente que estudia relaciones internacionales, pues llegan a ser bastante, pues poco estudiados, poco analizados, hasta cierto punto desconocidos. Yo no les voy a mentir, en el proceso de la creación de la obra, yo aprendí mucho, mucho, de países que ya conocía o que yo creía conocer bastante bien, y de otros que sinceramente pues nunca habían estado en mi radar o no habían sido objeto de estudio en mis líneas de investigación. Entonces, bueno, le dije, vamos a hacer un libro, le digo, a mí me encantaría, no creo, desde ahí yo sabía, no creo que pueda hacerlo solo, porque hay muchas áreas en las que pues yo no soy experto, ni mucho menos, ¿no? Estaría padre, ¿conoces a alguien? Vamos a invitarlo a que se sume, ¿no? Al proyecto. Y bueno, así es como surgió la idea, ¿no? Con el transcurso del tiempo, nuestro grupo de estudios sobre Eurasia se fue formalizando, ¿no? Y pues nos fuimos creando esta red de estudiosos de países euroasiáticos, y cuando por fin, después de, o bueno, durante la pandemia todavía se dio la oportunidad, pues yo entré a invitar
capacitar a mis compañeros con ya un protocolo de investigación, un proyecto editorial mucho más armado, ¿no? Que afortunadamente, bueno, tuvo muy buena recepción con nuestros colegas, y ahí es como formamos a este equipo, ¿no? Con Eduardo Zilli y Jacqueline Briceño como coordinadores y un servidor, y invitamos a varios compañeros del grupo de estudios. Y aquí, bueno, me pasaría un poco a los retos, ¿no? Precisamente uno de los retos era encontrar autores, porque no hay muchos estudiosos o expertos, sobre todo en relaciones internacionales, en todos estos países, en México, ¿no? El libro se llama, como bien mencionó Edith, Aportaciones desde México, pero aquí ustedes van a encontrar eh, capítulos, secciones escritas por autores extranjeros, porque, bueno, llegó un momento en que necesitábamos cubrir ciertos espacios geográficos, ciertos países, y yo recurrí a mi profesor Konstantin Petrovich Kurilev en Moscú, Rusia, y fue así como logramos la participación del Centro de Estudios de Países Postsoviéticos, que también es un grupo de estudio allá en Rusia y que tiene pues expertos de muchas nacionalidades de la ex Unión Soviética, como Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, etcétera, ¿no? Aparte de internacionalistas rusos. Y bueno, una vez que ya teníamos listos, y habíamos salvado este primer reto, pues el siguiente era también ver cómo lo íbamos a publicar. Sabemos que los procesos editoriales pueden tardar mucho y esto también ocasionó, ¿no? que la publicación de la obra se alargara un poco más de lo planeado. Y bueno, finalmente el último reto antes de entrar de lleno a hablar del contenido de la obra, pues fue precisamente la guerra de Rusia y Ucrania, porque eso a últimos momentos, ¿no? Es decir, el año pasado, cuando ya prácticamente teníamos la obra terminada, nos obligó a hacer muchas actualizaciones que eran forzosas para que la obra no resultara anacrónica, ¿no? Porque en los capítulos originales había información que ya no era veraz en ese momento, ¿no? Que cambió de momento. Y bueno, finalmente, pues yo creo que fue la elección. Sabemos que no están todos los países que quisiéramos. Sabemos que podrían incluirse otros también, porque por ejemplo Ucrania no está. Y era una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Y por qué Ucrania no está? Pues precisamente porque Ucrania ya acapara bastante atención actualmente, ¿no? Y no podemos dejar de lado, pues, a estos otros países pequeños, ¿no? Por ejemplo, recuerdo puntualmente el caso de Moldavia, donde Rusia tiene estacionado un contingente militar que se volvió de repente, pues llamó mucho la atención, ¿no? Y Moldavia, ¿y qué es Moldavia? ¿Y dónde está Moldavia? ¿Y por qué Moldavia es importante en la guerra, ¿no? Entonces, de eso precisamente se trata este libro, ¿no? De dar a conocer al público en general, al público especializado, a los estudiosos de relaciones internacionales, pues una obra referente, ¿no? Con humildad y rigor lo digo y también con bastante satisfacción. Creo que no existe una obra similar en el país que trate de manera tan interesante todos estos países, ¿no? Antes de ceder la palabra a mis compañeros, voy a comentarles un poco sobre el contenido de la obra. Decidimos dividirla en en 4 partes o 4 mesorregiones de análisis. La primera de ellas es Europa del Este, la segunda es el Cáucaso, la tercera es Asia Central y finalmente la cuarta es el sur y el sureste asiático. Eduardo Zilli se encargó de coordinar la mesorregión de Asia Central, la parte 3, Jacqueline Briceño la parte 4, sur y sureste asiático, que es su área de especialidad, y un servidor se encargó de coordinar Europa del Este y el Cáucaso, ¿no? Consideramos pertinente esta división por mesorregiones. Como les digo, nos gustaría un tomo 2 con más mesorregiones y más países, no lo descartamos, pero de momento es lo que tenemos, ¿no? Y ahora sí les comento brevemente. La primera parte, Europa del Este,
aborda dos países en específico, Moldavia y Bielorrusia. Moldavia, el título de este apartado es Entre la integración europea y el conflicto de Transnistria. Lo escribe el doctor Konstantin Petrovich Kurilev, y en él se aborda, pues, además de lo que es Moldavia, sus características generales y su política exterior, pues específicamente el conflicto de Transnistria, que es una región separatista, es una república de facto que existe dentro del territorio de Moldavia. Y bueno, eso es el tema principal de este apartado, muy interesante, muy esclarecedor y que tiene mucha vigencia con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. El segundo país, Bielorrusia, en las postrimerías del autoritarismo en Eurasia, pues es escrito por un servidor y aborda principalmente la figura de Alexander Lukashenko, denominado el último dictador de Europa, un presidente que ha gobernado Bielorrusia desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y pues, ¿por qué se centra en este personaje? Porque en Bielorrusia se cumple a bastante cabalidad aquella frase de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, en este caso, pues Alexander Lukashenko, ¿no? Quien gobierna con mano de hierro y controla a este país, no voy a decir pequeño porque no es tan pequeño, ¿no? Y que tiene nexos muy importantes con Rusia, ¿no? Entonces nos centramos en describir qué hay en Bielorrusia, dónde está, por qué es importante para Rusia y qué, obviamente, qué tan importante es la figura de Alexander Lukashenko. Antes de comentar la siguiente parte, un detalle que se me olvidó por ahí comentar que creo que es muy importante. El hilo fundamental de la obra es hacer un análisis de la política exterior de todos estos países. Es decir, vamos a hacer un compendio, pero no nos vamos a quedar en un atlas o en un almanaque más, sino que vamos a hacer un análisis de su política exterior para ver de qué manera se insertan en su mesorregión, qué peso específico tienen y también de qué manera estos países son importantes para el sistema internacional en general, ¿no? ¿Por qué es pertinente conocer y estudiar estos países, ¿no? Ese es el hilo conductor que dio una guía a todos los autores, ¿no? Independientemente del camino y la metodología que ellos quisieran abordar, había que estudiar la política exterior de todos los países. Ahora bien, la parte 2, el Cáucaso, pues incluye a los 3 estados de esta región, o de esta mesorregión, que son Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Armenia, en el tablero regional e internacional, fue escrito por Mónica Pango Partida y Tania Yadira Durán González, maestras y licenciadas en Relaciones Internacionales, respectivamente. Y bueno, aborda la importancia estratégica de Armenia en el Cáucaso y una parte del importantísimo conflicto del Nagorno-Karabaj, ese conflicto territorial que a día de hoy no ha sido completamente resuelto entre Armenia y Azerbaiyán. El siguiente país, precisamente, Azerbaiyán, influencia en ascenso en condiciones de turbulencia en el Cáucaso Sur, es escrito por el doctor Mirmeri Agazada, él es azerí, estuvo trabajando como parte del Centro de Estudios de Países Postsoviéticos, ¿no? Y pues nos entrega un excelente análisis del potencial económico, político de Azerbaiyán en el Cáucaso, ¿no? Como una potencia en ascenso en cuestión de hidrocarburos, energéticos, sus relaciones con Turquía, ¿no? Porque es un aliado importante turco en la región y obviamente la otra parte de la otra cara de la moneda del conflicto territorial del Nagorno-Karabaj con Armenia. Y finalmente, Georgia en la encrucijada del Cáucaso, escrito por el doctor Jorge Luis Méndez Martínez, quien aborda a Georgia desde una perspectiva transversal, ¿no? Es decir, Georgia en el Cáucaso, Georgia como un país exmiembro de la Unión Soviética, Georgia como un Estado-nación en formación todavía. Entonces, es un excelente análisis de este país, en donde aborda cuestiones de política interior y obviamente también de la política exterior de Georgia, que recordemos en 2008 estuvo en guerra con Rusia,
perdió pues parte de su territorio en ese conflicto. Yo me quedaría hasta aquí para que mis amigos y colegas puedan avanzar. Cedo la palabra a la moderadora. Gracias. Excelente, pues muchísimas gracias, Lalo, por contarnos un poco la historia. Bueno, obviamente cada uno de los capítulos cuentan las historias de estos países de manera breve, pero contarnos la historia detrás de cómo se concibió este libro también es muy interesante conocerla, porque me parece que justo con la obra se busca llenar ciertos vacíos de información. Obviamente falta indagar mucho y también es una invitación a los jóvenes que vienen detrás de nosotros a que continúen estas líneas de investigación, estas líneas que por ahí los diferentes autores que conformamos la obra, pues dejamos entrever entre líneas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, mi querido Lalo, por contarnos la historia detrás de esta gran obra, que yo estoy segura que será una gran obra de consulta. Y pues bueno, ahora te tocará a ti, mi querida Jackie, contarnos cuál fue tu experiencia coordinando esta obra como representante sobre todo de la Universidad Autónoma de Querétaro, que sin duda nos ha apoyado muchísimo desde hace un buen tiempo y que pues sin duda impulsó el poder tener ahora en físico y en digital este texto. Entonces, mi querida Jackie, si nos pudieras contar más. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Edith, por la presentación. Y gracias también a Lalo Tzil y a Lalo Palacios por tener ya, digamos, resultados de un esfuerzo que nos tomó algo de tiempo, como ya contó Lalo. Igual, o sea, coincidir que, pues sí, es un libro que tomó casi 3 años. O sea, la verdad es que también se cruzó un poco la pandemia y por cuestiones personales y de salud, etcétera. O sea, hubo muchos retos para poder terminar, corregir y entregar varios de los capítulos. Y también coincido en que, pues, hay espacios y vacíos que podrían faltar y que esperamos que pues en una próxima edición, en un segundo tomo, podamos tomar en consideración otras regiones y otros países también. Entonces, bueno, me gustaría también comenzar diciendo que este libro es un esfuerzo multidisciplinario y también de autores, como ya mencionó Lalo, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, por una parte tenemos autores que vienen de Rusia, de Tayikistán, de Azerbaiyán y también de México. Y también es un esfuerzo que implica no nada más estudiosos de relaciones internacionales, sino que también tenemos autores que se dedican al estudio de la historia, de la economía, incluso de filosofía para el caso de Georgia y las relaciones internacionales, entre otros, ¿no? Y bueno, en general, o sea, el objetivo del libro, sí, así como mencionaba Lalo Palacios, es retomar los países olvidados, pero en el sentido de, digamos, recuperar el conocimiento en México, en Latinoamérica y en español sobre estos países que prácticamente, pues en un primer lugar casi no se estudian a nivel licenciatura y cuando se quieren estudiar no encontramos mucha información y no la encontramos en español. Entonces es un esfuerzo de todos estos también investigadores que en su mayoría somos investigadores jóvenes, también provenientes de diferentes universidades, o sea, desde la UNAM, desde la Universidad de Colima, la UAC, la Universidad de Anáhuac, el COLEF también, desde la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia, etcétera, ¿no? O sea, de diferentes latitudes y de diferentes orígenes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que también me gustaría rescatar es que generalmente cuando se estudia relaciones internacionales, siempre tenemos como esta perspectiva, cada vez somos más conscientes que es muy occidental, ¿no? Desde los autores, desde las perspectivas, desde las teorías y también desde las áreas de estudio. Es decir, cuando se estudia, por ejemplo, historia universal o historia internacional, generalmente se ven procesos europeos, ¿no? O euroamericanos, en donde también se olvidan otros procesos que también estaban sucediendo en Eurasia, y también impactaron en la historia, pero que generalmente no se nombran, ¿no? Entonces también por eso el sentido de olvidados, ¿no? Y sí se ha hecho un avance, o sea, también hay que reconocer que sí se ha hecho un avance, sobre todo a partir del siglo XXI, en tener otras perspectivas y también tenerlas en español, pero en el caso de México todavía hay un vacío para ahora darle como voz a estos países, ¿no? De Eurasia, es decir, no nada más continuar traduciendo textos desde el inglés o con las mismas perspectivas occidentalistas, sino ahora buscar lo que ellos están diciendo, lo que ellos están percibiendo y también ver desde nosotros, o sea, qué nos pueden aportar y cómo pueden también cambiar el enfoque de las relaciones internacionales. Y por lo tanto, así como dice Lalo Palacios, se coincido en que este libro puede ser un referente para el análisis de las relaciones internacionales de estos estados menos estudiados en México y en español.
Y entonces, bueno, algo que comparten todos los capítulos es que sí son análisis un poco de historia, de política exterior, de principios también de cada uno de los estados y también pensar como en los diferentes niveles en los que se están integrando en el sistema internacional, es decir, desde un nivel también local, desde un nivel regional y desde un nivel internacional, ¿no? Ahora, también algo importante que me gustaría ahondar es que también estuvo siempre la pregunta de cómo elegir a los países que iban a estar en la obra, ¿no? Y sobre todo pensando en el sureste de Asia y el sur de Asia, que es la parte en la que yo estuve coordinando, pues obviamente considero que hubo más países que pudimos haber agregado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sur de Asia, Sri Lanka, o en el caso del sureste de Asia, también está el caso de Camboya, que por ciertas cuestiones no se pudo integrar, o incluso pensar en Brunei, ¿no? Entonces, nada, o sea, era muy difícil también hacer este trabajo de selección y decir cuáles sí, cuáles no, y en eso también estuvo integrado el otro trabajo que mencionó Nalo, es decir, quién podría escribir esos capítulos, ¿no? Porque también hace falta estos especialistas en América Latina y en español que conozcan, que sepan estos procesos y que también nos pudieran dar una perspectiva más local, ¿no? Y entonces, bueno, ya para enfocarme principalmente en el caso del sur y sureste de Asia, pues me gustaría platicarles que en nuestro caso, bueno, en total fueron 13 países los que se encuentran en la obra y en el caso del sur y sureste están 4, ¿no? En el caso del sur se encuentra Nepal, escrito por mi querida Edith, que se encuentra presente ahora mismo, Edith Yasmín Montes, Insin y Emir González Calderón. Por otra parte está Laos, que está escrito por el doctor Eduardo Luciano Tadeo Hernández. Y luego el capítulo de Myanmar, que ese también es muy importante, dado la coyuntura del golpe de Estado hace 2 años, escrito por Lucero López Olivares. Y finalmente el capítulo de Timor del Este, que fue escrito por mí. Y entonces algo que puedo destacar también de estos países que en general tienen procesos, o sea, también es una región sur y sureste complicada porque son regiones que tienen una herencia de colonialismo europeo, que han tenido también procesos complicados de democratización, que es algo que destacamos también a lo largo del capítulo, y de estabilidad económica, también de conflictos internos, ¿no? Y como les decía, o sea, han tenido también retos al momento de integrarse a nivel regional, por ejemplo, pensando en Nepal, los autores justo mencionaban que era como un país, como entre dos rocas, si recuerdo el término, es decir, pensando en países como China y como India, ¿no? O sea, cómo también destacar ante países tan fuertes. Y lo mismo sucede con los países del sureste, porque son países en general muy pequeños, ¿no? También territorialmente, es generalmente los que escogimos, ¿no? Indonesia también es el país más poblado, pero obviamente no es un país como tan olvidado, ¿no? En el caso de los estudios en América Latina. Pero a la par, como son países que buscan integrarse en todos estos niveles, también comparten perspectivas de política exterior como de no intervención, de neutralidad, o sea, de lograr tener una coexistencia pacífica y de cooperación, porque justo lo que buscan es ese diálogo y esa diplomacia ante la falta también de un poder quizá más militar o de un poder más duro, ¿no? Como podríamos decir en relaciones internacionales. Y nada, también decir que en el caso del sureste de Asia, o sea, también recordar, así como decía Lalo, que es una región que también poco se ve en relaciones internacionales. De hecho, en la mayoría de los programas de relaciones internacionales a veces no se encuentra la materia de sureste de Asia y se engloba junto con estudios de Asia del Este o Asia del Pacífico, cuando en realidad a veces se ve muy poco de esta región, ¿no? Entonces también es un esfuerzo como para recuperar esta región y para mostrar que sobre todo a la par incluso del conflicto de Rusia-Ucrania y también de una organización como la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, que también es una asociación que se va a repetir continuamente en esta región, han estado tratando de integrarse en el sistema internacional y han buscado también tener una perspectiva neutral ante el conflicto y tener un papel un poco más activo, ¿no? En las relaciones internacionales. Y nada, o sea, decir que pues los invito a leerlo, que es un gran libro y que espero que también se convierta en un libro de base para estudiantes, sobre todo de relaciones internacionales, pero también en general de ciencias sociales y también para todos los interesados en estos temas. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Jackie, por tus comentarios, que la verdad también es interesante ir conociendo el contenido de los capítulos, señalar estos rasgos que se nos solicitó a los autores, bueno, a quienes escribimos cada uno de los capítulos, que teníamos que considerar pues también para presentar una obra más o menos homogénea, ¿no? Porque al final, pues
incluso la forma en la que está diseñado por subregiones, ya habla de una diversidad, y hablar de diferentes países pues ya habla de otra diversidad, pero además hablar de las diversidades que existen dentro de estos países, pues le añade un nivel de complejidad que pues cada uno de nosotros también, desde las perspectivas de las que se escribió, pues podría ser disruptivo, ¿no? A lo mejor nosotros pensando en una cosa y los colegas de otra región pensando en otra, o de otro país en otra. Entonces, pues gracias por puntualizar también estos rasgos que se buscaron enfatizar en cada uno de los capítulos. Pues bueno, entonces llegamos ya a la última, al último, los últimos comentarios sobre la obra, a cargo de nuestro querido Eduardo Sili, también coordinador del grupo de estudios sobre Eurasia. Y pues bueno, entonces, ¿cuál fue tu experiencia, mi querido Lalo? ¿Qué comentarios tendrías sobre la obra? ¿Por qué consideras que deberíamos estarla consultando, o la deberían estar consultando los estudiantes de Relaciones Internacionales? Como bien lo decía Eduardo Palacios, ¿no? Nosotros también pasamos por esas aulas y pues enfrentamos retos, ¿no? Entonces, pues bueno, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Edith. Al igual que Lalo Palacios, yo también aquí ya tengo mi ejemplar. Y pues nada, también agradecer a quienes nos están viendo en el canal de Facebook del GS Grupo de Estudios sobre Eurasia, así como a mis colegas aquí, para la presentación de este libro que representa ser el segundo esfuerzo colectivo académico del Grupo de Estudios sobre Eurasia, que se suma a esta serie de actividades que hemos realizado desde el GS y cuyo objetivo pues es la difusión del conocimiento sobre lo que hemos denominado como la Gran Eurasia. Pues a mí lo que me gustaría resaltar precisamente de la obra, y un poco en atención de las preguntas que emitió Edith, es precisamente que esta obra la podría caracterizar como antigeopolítica en un sentido de que estamos criticando o la obra representa una crítica precisamente al estado de la cuestión, al estado de las cosas en el imaginario geopolítico de quienes se supone que deberían de estar entendiendo el mundo, que somos las y los estudiosos de las relaciones internacionales. Em, es una crítica no en un sentido, o sea, en un sentido de solamente subrayar lo que está mal, por así decirlo, las carencias de la Academia de Relaciones Internacionales, sino precisamente subrayar las áreas de oportunidad, ¿no? Y un poco parte del esfuerzo del Grupo de Estudios sobre Eurasia precisamente ha sido ver por qué no se hablan de temas que se deberían de estar tocando para poder comprender con cabal integralidad, perdón, pues fenómenos internacionales contemporáneos, ¿no? Y por ejemplo, es algo de lo que hablamos en esta obra, lanzamos la crítica, justo que se avecina el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que cuando uno ve las mesas que lo conforman, cuando uno ve, pues hay un imaginario geopolítico profundamente orientado hacia América del Norte, es decir, muchos cursos sobre historia de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, pero ¿dónde están los cursos que hablen sobre el sureste de Asia, sobre Asia Central? Son muy pocos, son contados, y cuando los hay, como ya decía Lalo Palacios al inicio, no hay bibliografía. Entonces, parte del esfuerzo de esta obra pues tiene que ver con desde la academia. Es un libro académico, quisiera destacar, es decir, no solo se diseñó un método, ¿no? que fue propuesto por Lalo Palacios para, como decía Edith, mantener un carácter homogéneo entre los capítulos. En ese sentido, me parece que es sumamente didáctico el libro. No solamente es seguir un método, sino precisamente es seguir la intención de, repito, criticar el por qué el imaginario geopolítico mexicano es tan estrecho, ¿no? Un poco estamos haciendo, intentamos más bien ser como antisistémicos aquí en esta línea. Y también el libro es producto de la colaboración, como ya decía Lalo Palacios, entre integrantes del grupo de estudios sobre Eurasia, como ya decía Jacqueline, que vienen desde distintas disciplinas, con el Centro de Estudios de Países Postsoviéticos,
y con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, ¿no? Somos pues, las instituciones y los perfiles que intentamos proponer pues esta obra. En mi caso particular, a mí me tocó coordinar la parte 3, como ya decía Lalo Palacios, que se refiere a Asia Central, lo cual es muy relevante, ¿no? Y lo platicamos en el GESE, porque, por ejemplo, cuando se hizo la venta del avión presidencial famoso, ¿no? A un país de Asia Central, muchas notas periodísticas, ¿dónde queda Turkmenistán, ¿no? O Tayikistán, el país a donde se vendió el avión presidencial. ¿Qué es? ¿Qué es este país, no? Y ahí se ve precisamente, se refleja precisamente, pues, los alcances limitados de lo que podríamos denominar como la imaginación geopolítica de México, ¿no? Y precisamente aquí hablamos de estos países, ¿no? En la parte 3 de Asia Central, que a mí me tocó coordinar, hablamos de Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y Mongolia. Mongolia, a lo mejor estrictamente hablando, no pertenece a Central. Hay debates, porque algunos también lo catalogan como noreste de Asia, pero bueno, hablamos un poco de eso y tratamos de argumentar por qué Mongolia puede ser parte de Asia Central. Y los 4 capítulos pues fueron de autoría el colega Komron Rahimov, que es un capítulo que quisiera destacar, traducido precisamente por Eduardo Palacios, ¿no? Desde el ruso. Y esto es otra cosa que también da valor agregado a este libro en particular, que muchas cosas sobre todo de los capítulos que enviaron colegas de esas latitudes, fueron traducidos desde sus idiomas originales, en este caso particularmente desde el ruso. No creo que haya muchos libros así, y eso también le agrega un valor a esta obra. Entonces, el capítulo sobre Tayikistán entre la transición política y la amenaza de Afganistán es de autoría de Komron Rahimov y de Eduardo Palacios Cabrera en esa línea, ¿no? El siguiente capítulo de Kirguistán, democracia y geopolítica en el corazón de Asia Central, lo escribe Mónica Ramos Flores, una de nuestras rusólogas del grupo de estudios sobre Eurasia. El siguiente, Turkmenistán, gas y algodón, aristas de política exterior, lo escribe el doctor José Ernesto Rangel Delgado de la Universidad de Colima, ¿no? Un capítulo muy interesante. Y el siguiente, Mongolia, una democracia con pasado imperial, lo escribo yo, y así como también lo compartió Lalo Palacios, fue un capítulo que yo disfruté mucho hacer, un capítulo con el cual aprendí muchísimo. Y bueno, para que sepan quienes nos ven, yo me dedico a los estudios sobre China y fue otra forma de conocer mi objeto primario, es decir, China, a partir o desde Mongolia. Y ese es otro valor que el libro da, porque cuando uno pues quiere estudiar las grandes potencias, ¿no? En relaciones internacionales o los macroprocesos, o sea, ya hay muchos estudios, ya hay mucha literatura. ¿Cómo podemos, desde qué otros enfoques podemos tratar el estudio? Precisamente desde los enfoques de los olvidados, ¿no? Que es lo que estamos proponiendo en el libro. Es decir, cómo poder entender a Indonesia desde Timor-Leste, o cómo poder entender a Rusia desde Mongolia, o cómo incluso poder entender el conflicto de Ucrania desde Bielorrusia, ¿no? Y cómo poder entender las dinámicas de Asia Central desde Turkmenistán, y así, ¿no? Entonces, también es una propuesta metodológica para poder brindar otras explicaciones que nos ayuden a comprender de mejor manera los macroprocesos en el sistema internacional pues contemporáneo, ¿no? Entonces, pues yo, así como Jacqueline, reitero la invitación a la lectura, y no solamente a la lectura, ¿no? Incluso también pues a la crítica, porque como decía Lalo Palacios, esperando que nos dé vida, tiempo y demás, y presupuesto sobre todo, pues espera que haya otro tomo, porque aprendimos también que hay muchos otros países, sociedades que a lo mejor no fueron considerados y que también son importantes para comprender las mesorregiones, ¿no? Este concepto que Lalo Palacios decía que fue el criterio a partir del cual dividimos las secciones, y que también habla de que este libro pues es un libro
que se apoya mucho en el método geopolítico o de la geopolítica para poder estudiar mesorregiones y estados protagonistas en estos microprocesos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, me parece, no porque sea yo coordinador, pero me parece que es una obra muy completa, porque también, como ya decía Lalo Palacios, fue una obra a la que se le dedicó mucho entusiasmo, a la que se le dedicó pues mucha seriedad, mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pues igualmente no me queda más que invitarles pues obviamente adquirir la obra, a leerla, a consultarla críticamente y esperamos que les sea de utilidad a todas y a todos ustedes, ¿no? Con esto yo también pues ya terminaría, Edith. Muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias, mi querido Lalo. Y en tu caso, em, ¿cómo se llama? Me parece que también, creo que cada uno tuvo, sin ponernos de acuerdo, cada uno enfatizó detalles interesantes de la obra, como esto que decías, ¿no? También lo que nos permitió ir descubriendo a lo largo de la redacción de los capítulos, ¿no? Yo ahí entrando un poquito en materia de lo que nos tocó a nosotros, a mí y a Emir, en la preparación de Nepal, pues por ejemplo, ya desde hace tiempo trabajando el tema de análisis de políticas exteriores, que había sido más desde el lado de Corea del Sur, pues estas teorías, o más bien estos postulados de las potencias, de que existen superpotencias, potencias grandes o hegemónicas, y las potencias medias, que es el caso de Corea del Sur, pero hablar de estas potencias pequeñas, que es el caso de Nepal, y ver cuáles son sus particularidades e incluso afinidades con estos otros estudios como más hegemónicos o más, que han tenido, que son populares incluso, porque Corea incluso todavía tiene grandes áreas de oportunidad, pero en comparación, por ejemplo, con el pobre de Nepal, que nadie sabe dónde está ni si existe, y si existe solo se sabe de su turismo eh, como tal, u otras particularidades, pues es muy interesante. La verdad fue muy, muy refrescante haber escrito el capítulo que nos correspondió por todo lo que te enseña, ¿no? Este pequeño país, incluso yo lo podré, entre comillas, ya después de haber hecho este acercamiento con este país. Pero bueno, muy interesante también el contar cómo fue la experiencia redactando este texto y lo que pudimos destacar a lo largo de la realización de la obra. Pues bueno, no sé si justo quieren comentar algo más antes de que pasemos a la parte de como de cierre, o sea, sobre todo pensando en preguntas. Em, ok. Bueno, principalmente la obra, y la verdad es que yo lo recomiendo ampliamente, y como decían Lalo, no solo por el cariño que le tengo al grupo, por ser miembro, por haber participado en la colaboración de uno de los capítulos, sino porque en realidad creemos que es un texto que se puede convertir, y ese fue el objetivo, como comentaba Lalo, pues en un texto referente o de primer acercamiento a estos países desconocidísimos. Entonces, sinceramente sí los invitamos a adquirir la obra. Ya se puede adquirir en el Fondo de Cultura Económica directamente con Fides Ediciones, y pronto ya estará, debido a que justo tuvimos el tema de la huelga en la UAM, y como sabrán, pues ya están, ya se está terminando, entonces ya podrán pronto también adquirirlo en las librerías de la UAM Xochimilco y las del Sótano. Entonces, para quienes quieran adquirir esta obra, yo les diría corran pronto, pues para que también ya la tengan a la mano y puedan contrastar con lo comentado en esta sesión, e incluso si tienen alguna duda o algún comentario y quieren también acercarse a cada uno de los de quienes colaboramos en la obra, pues yo creo que también vía las redes sociales del jefe. La verdad es que somos bastante abiertos, entonces nos dará muchísimo gusto leer sus comentarios, sus apreciaciones, áreas de oportunidad que consideren que podría tener la obra, etcétera. La verdad es que nos gusta mucho establecer el diálogo con todos ustedes, entonces por esa razón también los invitamos a que adquieran la obra para que nos hagan llegar estos comentarios. No sé si por parte de los ponentes, o bueno, de los comentaristas, habría algún comentario más. Pues bueno, yo finalmente también agradecer el trabajo con Fides Ediciones. Creo que tenemos que mencionarlo. Estuvieron en todo momento, en toda disposición de ayudarnos, de estar en contacto, y sobre todo porque sé que al final dimos mucha lata, porque como les comentaba, por
los cambios tan rápidos de la realidad internacional, ¿no? Ahí era como que, híjole, este pie de página ya está desactualizado, ¿no? Esto ya hay que corregirlo. Entonces fueron muy pacientes en ese sentido y nos apoyaron mucho, mucho. O sea, quisimos que la obra al momento de su impresión, ¿no? De su publicación, estuviera lo más actualizada posible. Y por allí a Alejandro y Eslovenia de Fides Ediciones, pues muchas gracias, ¿no? Por todo su apoyo. Excelente. Pues sí, igualmente, muchísimas gracias y tienes razón, ¿no? Además porque aunque son desconocidos, pues están pasando cosas allá, ¿no? Que son desconocidas aquí en México y que esperamos también que ahora la lectura que les invite este libro los lleve a también analizar eventos de coyuntura de allá. De verdad es una invitación para abrir nuevas líneas de investigación, ¿no? Ya de por sí creemos quienes estamos en otros lares, en los estudios coreanos, estudios chinos, estudios rusos del sureste, sabemos que en nuestras áreas todavía hay muchísimo, muchísimo que decir, pues en estas líneas hay mucho, mucho que decir. Entonces, es una invitación enorme a que todos pues nos sumemos a empezar a explorar estos estudios y pues empezar a contribuir con una granito o con más granitos de arena desde México. No sé si Jackie o Lalo tengan algún comentario antes de que pase a leer los comentarios que nos dejaron o que nos han dejado en la transmisión. Y a quienes nos están acompañando en la transmisión de Facebook, recordarle que en un ratito ya tendremos la rifa en vivo de uno de nuestros ejemplares. Y bueno, para que no se vayan a ir y qué tal si aparece un nombre, independientemente de esto, pues se les va a entregar la obra, pero pues sí, nos gustaría mucho que nos acompañaran y que si tienen algún comentario, alguna duda, nos las hagan llegar por este medio. Y en ese inter, no sé si Lalo o Jackie tengan algún comentario. Pues, bueno, yo me gustaría nada más Sí, comentar un poco también en lo que decía, en línea con lo que decía Lalo, que el trabajo editorial, más allá del trabajo analítico, ¿no? Que procuró ser pues riguroso. Y lo que es muy importante, fíjense que en la medida de nuestras limitaciones y posibilidades, procuró pues apoyarse de fuentes primarias directamente de las páginas de los gobiernos, de los ministerios de Relaciones Exteriores, de informes directamente de allá. Y digo en la medida de nuestras posibilidades porque al final pues sí hubo casos que por los idiomas no se podía acceder, y por eso quise yo subrayar el esfuerzo que hizo Eduardo Palacios de traducir muchas cosas que tradujo del ruso, ¿no? Que es muy importante destacarlo. Y además, yo también extiendo mi reconocimiento a la editorial, que me pareció un trabajo muy profesional el que hicieron, sobre todo porque seguramente quienes ahora están viendo esta transmisión, hay quienes se dedican a la academia y sabrán de lo que estamos hablando cuando nos referimos al trabajo de edición, que es muy, pero muy minucioso, ¿no? A lo mejor algunos otros que no se dedican a la academia no saben qué tan minucioso es, porque son detallitos que tienen que ver desde fechas, como decía, ¿no? De la actualización de los vínculos que ya no se podían vincular o dirigir a alguna página web, y vigilar sobre todo que la información que estaba ahí pues fuese fidedigna, es decir, que lo que decía ahí era la fuente confiable, fidedigna, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene un gran trabajo por parte de Jacqueline, y Lalo y mío. Procuramos ser muy cuidadosos, ¿no? En esta edición, y en ese sentido también me parece que pueden ver un trabajo pues muy bien, muy cuidado, por así decirlo, ¿no? Claro, habrá errores que seguramente se nos pasó. La obra tiene 375 páginas, ¿no? Entonces, pues sí, pues no fue, no es sencillo, ¿no? Un poco vigilar esa situación, pero pues fue hecha con el mayor cuidado posible que tuvimos. Y por eso también la invitación, como ya decía, es a que se lea críticamente para que, como también decía Edith, podamos tener su retroalimentación, sus comentarios, que nos servirán y que ayudarán al trabajo del Grupo de Estudios sobre Eurasia GESE a incrementar la calidad en su trabajo mismo, ¿no?
Y ya para cerrar, un poco la primicia, que justo hoy, que fue, pues es la presentación del libro, justo hoy, 18 de mayo del 2023, dentro del GESE, en el marco del GESE, se ha entregado la propuesta de lo que va a ser el tercer proyecto editorial. No digo todavía cómo se va a llamar, no digo de qué se va a tratar, pero que también va a ser un trabajo que vamos a echarle muchas ganas, esperando que sea de utilidad para todas y todos ustedes que se dedican al estudio de las ciencias sociales en lo general y de las relaciones internacionales en lo particular. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lalo, por los comentarios. Y déjenme decirle como colaboradora del capítulo, compruebo que nos hicieron varias correcciones sobre situaciones que por ahí andaban extrañas, como links, fechas, etcétera. Entonces, es cierto que se cuidó mucho el trabajo, pero bueno, también puede haber por ahí los famosos dedazos. Entonces, compadézcanse de nosotros. Y bueno, y también estamos atentos para que nos hagan estas observaciones, porque sin duda pues ayudan a mejorar la calidad de nuestro trabajo. Entonces, y pues ya es como decía Lalo, el segundo trabajo, por aquí creo que tengo el primero, entonces es una emoción sin duda que ya estemos pensando en nuestro tercer proyecto. Pero bueno, pues bueno, entonces ya para casi ir cerrando y llegar al momento de la verdad, que es la rifa de uno de nuestros ejemplares, pues primero agradecer a todos quienes nos acompañaron en la transmisión. De verdad les hacemos nuevamente la invitación para que adquieran la obra en cuanto les sea posible, y agradecerle pues a quienes nos han regalado un comentario en la transmisión. Adrián Díaz, quien le manda saludos a Eduardo Sili, Catherine, quien manda saludos al panel, Catherine, Kenneth Davis, quien nos felicita por el trabajo. La verdad es que agradecemos mucho y nos hace sentir muy, muy felices recibir sus felicitaciones. Y en el caso de Carlos Amarrón nos comenta, y ese vacío de estudio debería subsanarse en los planes de estudio de relaciones internacionales. En efecto, coincido que hay una gran deuda histórica con Asia en general. Como lo decía muy bien Lalo Palacios, pues nos hemos concentrado en los grandotes, pero falta conocer, en realidad nos falta conocer muchísimo sobre Asia. Entonces, esperamos justo que este libro sea complementario a la formación de los futuros internacionalistas. Teresa Cabrera también me felicita y nos dice que es un excelente esfuerzo, un tema con poco conocido pero muy interesante. A nuestra querida Ime, miembro del grupo de estudios sobre Eurasia, también le agradecemos sus felicitaciones por esta obra. Y bueno, Teresa es mamá de nuestro querido Lalo, y pues bueno, más que una felicitación, pues sin duda debe estar súper orgullosa de su hijo, porque nos motivó a preparar un gran ejemplar. Estoy segura, yo todavía no lo tengo en manos, pero estoy segura que es una gran obra por los preliminares que nos compartieron y por todo el empeño y esfuerzo que pusimos en la realización de esta. Pues bueno, creo que no hay ningún comentario más. Y sí, pues bueno, muchas gracias, Isis, también por las felicitaciones. Raúl te manda a felicitar, mi querida Jackie. Entonces, pues bueno, agradecemos de verdad todo su cariño y apoyo. Nos dará mucho gusto que nos lean y que nos compartan sus comentarios. Y pues bueno, dicho esto, llegó el momento de la verdad. ¿Quién se llevará el primer ejemplar que vamos a rifar? Bueno, y hacer un comercial. Algunos de nosotros estaremos, bueno, la intención es participar en el congreso que organiza la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales este año. Y la intención es presentar la obra también allá. Entonces, quienes puedan darse una vuelta por AMEI de manera presencial, pues estaremos algunos de nosotros presentando nuevamente esta obra. A lo mejor ya la tienen en sus manos para ese entonces, y nos dará muchísimo gusto dialogar con todos ustedes sobre las propuestas que preparamos en cada uno de los capítulos. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, paso a la rifa de nuestro ejemplar. Entonces, denme un segundito, déjenme mover de pantalla. ¿Está? Y comparto mi pantalla. Tenemos 79 registros, por ahí tuvimos que hacer una depuración porque teníamos registros duplicados y esas cosas, pero bueno, ya finalmente tenemos 79 participantes. Como se especificó en la promoción del evento, pues lamentablemente tenemos solo un ganador, pero bueno, ojalá también se pueda compartir el texto para que lo puedan revisar. Y pues bueno, llega el momento de la verdad. ¿Quién se llevará el libro? Bueno, entonces, un segundito, aquí está. Y pues bueno, entonces veamos quién es el que se lleva el ejemplar de esta obra. Emoción. Susana Herrera López. Entonces, pues muchísimas felicidades. Esperemos de verdad que disfrutes mucho el texto.
y pues bueno, nos hagas llegar tus comentarios en su momento, ya nos pondremos de acuerdo contigo para la logística de la entrega del libro. Y pues bueno, no sé, nuevamente pregunto a nuestros comentaristas, no sé si tengan algún comentario de cierre que quieran compartirnos. Y, bueno, nos comenta por ahí Carlos en la transmisión, y bueno, y aprovecho que tengo todavía el uso de la palabra, y creo que es una gran idea lo que nos comentas, Carlos. Pues la verdad también, si hay alguna institución que nos quiera abrir sus puertas para hacer la presentación de la obra, somos varios colaboradores, y no son nuestros coordinadores de la obra, seguramente alguno de los miembros que participamos en la obra podremos entrarle al quite, y nos dará mucho gusto que nos abran sus puertas para poder presentar este texto, que no es el conocimiento, sino para difundirse. Entonces nosotros seremos muy felices de que nos puedan invitar a presentar esta obra. Y gracias a lo que ya comentaba Jackie, que hay presencia de diferentes colaboradores de diferentes ciudades e incluso países, podemos presentarla en otros estados de la República seguramente, o si no vía Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, y la verdad es que nos dará mucho gusto y nos apoyarán muchísimo en nuestro trabajo de difusión. Si gustan, a lo mejor nos pueden contactar vía nuevamente las redes sociales, y les estaremos dando respuestas si es que nos abren sus puertas para poder difundirla. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces no sé si hay algún comentario adicional, Lalo 2, o Lalo Silly, Jackie. Bueno, para cerrar, solo 2 comentarios breves. Me gustaría leerles lo que viene, este pequeño prefacio aquí en la contraportada del libro, a manera de engancharlos un poquito. Y creo que eso funciona como conclusión, ¿no? Como cierre de todo lo que ya platicamos. Dice, la realidad internacional de los últimos años se ha tornado bastante complicada en distintos aspectos. Fenómenos inesperados como la pandemia por COVID-19 en 2020, o el conflicto armado entre Rusia y Ucrania en 2022, que ha enfrentado al mundo occidental tradicional y a todos aquellos países que no forman parte de este bloque, han desestabilizado de forma general el sistema internacional en lo político, lo económico y lo social. Los olvidados de Eurasia, aportaciones desde México, es un esfuerzo académico multidisciplinario con especialistas mexicanos y extranjeros de países como Azerbaiyán, Tayikistán y Rusia, que busca ofrecer una aproximación desde las ciencias sociales en general y las relaciones internacionales en lo particular al estudio de la política exterior de diversos actores euroasiáticos que históricamente han estado fuera de la óptica académica mexicana en la materia. Este texto representa también un ejercicio colectivo e innovador en habla hispana para ofrecer al lector un panorama general de naciones que, si bien no tienen el estatus de gran potencia, forman parte de la sociedad internacional y cuyo devenir político, económico y social impacta de una u otra forma a la realidad euroasiática y al sistema mundo en su conjunto. Bueno, les dejamos eso, esperamos que adquieran el libro, que lo lean, que lo disfruten y que les sea de utilidad, porque ese es el principal objetivo de la ciencia. Y finalmente quiero dedicar de manera personal y pública también esta primera presentación de nuestro libro a mi señor padre, que justamente hoy cumple 18 años de fallecimiento. Un beso y un abrazo grande hasta donde quiera que estés, papá. Muchas gracias a mi señor padre Eduardo Palacios Espinosa. Y bueno, esperemos que junto con el tercer libro que venga, pues bueno, sea un excelente augurio para esta obra, que la hicimos con pues mucho amor a la ciencia, mucho amor al arte para todos ustedes. Enhorabuena, colegas, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lalo. Un lindo mensaje, y sí es muy cierto, lo hicimos con muchísimo cariño. Bueno, ustedes más como coordinadores de la obra, de verdad, de estar ahí, los admiro muchísimo. Uno solo como colaborador, pues bueno, solo los regaños de siempre, de tienen que corregir esto, tienen que modificar esto, pero la verdad es que los admiramos mucho por haber persistido a lo largo de estos años para la realización de esta obra. No sé si Jackie quieras comentar algo ya para el cierre de esta presentación.
Sí, pues agradecer muchísimo también a Lalo Tzili y a Lalo Palacios por la colaboración. Creo que también algo que podemos destacar es que hicimos un muy buen equipo. Había muchísima comunicación todo el tiempo y todo el tiempo también nos estábamos apoyando con los textos, la lectura, revisión, correcciones también entre nosotros de todo el trabajo. Entonces es algo muy bonito que podemos destacar y la verdad es todo un honor y un privilegio estar en este grupo de estudios de Eurasia. Y la verdad estoy muy contenta y muy feliz por la obra y también mencionar, así como decía Lalo Palacios, que la obra también, bueno, por una parte, Lalo Palacios se la dedicó a su hija Emilia, que eso es algo también muy especial, y nosotros por nuestra parte, Lalo Tzili y yo, se la dedicamos también a los integrantes del grupo de Eurasia y por supuesto también a todos aquellos interesados en estos temas. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y un saludo a todos nuestros colegas porque bueno, el grupo de estudios sobre Eurasia es un grupo, como lo dice el nombre, muy grande. Somos muy diversos, entonces sé que por ahí varios están en la transmisión, ya vi por ahí Ime, Lucero López, entonces nos da muchísimo gusto que nos sigan también en esta transmisión. Un saludo a todos ustedes. Y pues bueno, Lalo, no sé si quieras comentar algo más ya para ahora sí cerrar esta presentación. Sí, claro, muchísimas gracias, Edith, con gusto. También felicitar a Susana que ganó el ejemplar, ¿no? Ya nos estaremos poniendo en contacto. Y bueno, estoy viendo en los comentarios con mucho gusto que hay interés más allá de México de adquirir la obra. Y bueno, por ahí Mónica Ramos, integrante del GC, ya respondió el comentario. Eh, Podemos organizar junto con la editorial de logística para la adquisición del libro hasta Perú. Saludos obviamente hasta allá. Y un poco también en tono con el comentario de Carlos Zamarrón, que muchas gracias por poder ofrecer esos espacios. Estamos organizando, también podemos adelantar, presentaciones presenciales en la UAM Xochimilco, que probablemente pueda ser en agosto, y en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que pueda ser, me parece que en septiembre, si no me equivoco, y ya les estaremos también notificando sobre otras presentaciones. En la Universidad Autónoma de Querétaro va a haber una fijo, lamentablemente se atraviesan vacaciones, y por eso queríamos hacer esta presentación antes que nada. Pero bueno, estaremos tratando de ir presentando junto con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el Congreso, estaremos tratando de presentar pues, en los mayores lugares posibles para poder difundir la obra, para poder llevarles ejemplares para que los puedan adquirir y, como ya decía Edith, para que nos puedan dar sus impresiones y comentarios al respecto, ¿no? Muchas gracias a quienes nos pudieron ver por Facebook y pues nada, les invito a leerla. Excelente, muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes como coordinadores de haber inaugurado la temporada de presentaciones de este libro. Lamentablemente, como ya bien lo decía Lalo, se nos atraviesan las vacaciones y dado que es un texto académico, pues sí necesitamos a los alumnos, los profesores. Entonces, pues tenemos un pequeño receso de presentaciones, pero pues como ya les decíamos, agradecemos si nos abren una canchita en sus instituciones para presentar, y nos dará muchísimo gusto hacerlo. Y quienes ya nos han abierto las puertas, pues la verdad agradecerles nuevamente por sus consideraciones y de verdad esperamos llegar a más internacionalistas o más interesados en Asia en general para poderles mover ahí por ahí una serie de fibras que los puedan llevar a profundizar en los estudios asiáticos en México. Pues bueno, creo que ya no queda más que decir. Agradecemos muchísimo a quienes siguieron la transmisión, nuevamente la invitación a que adquieran el libro y si hay alguien interesado a lo mejor más allá de las fronteras de México, pues que nos pudiera contactar para ver, como lo decía Lalo, la logística para poderles hacer llegar esta obra, nos dará muchísimo gusto. Y pues bueno, les agradecemos todo y pues esperamos que nos acompañen en los próximos eventos que también tendremos en el grupo de estudios sobre Eurasia y en las presentaciones. Si es que les toca en alguna de sus instituciones, nos dará mucho gusto saludarlos de manera presencial. Muchas gracias a los coordinadores de la obra por la presentación y pues bueno, nos vemos a la próxima.